Suscríbete a la Panterita. Diego, el pamperito. Qué grande. Nos vamos, ya viene el comandante. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho con vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Sé americana. Petrobras, Etidol, el ibuprofeno de los paraguayos. Calidad éticos. Volvé a sentirte bien con Clansol. Finidol Grip Forte, el antigripal paraguayo hecho para vos. Oicoité, Nisei, especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Bancard, tu vida más simple. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo te va, Señor, niño? buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Darío? Un buen día, señor, bien. ¿Lo contesta la señora? Bueno, entonces vamos a llamar a Fabián, que resuma lo de Cerro y ya volvemos. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Gran relanzamiento de EMSA Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Después del comunicado no pasó nada. No se anunció nada más. Y hoy a las 5 de la tarde trabaja Bernay ya con el plantel. ¿Y el técnico es? Y Gavilán. Ninguna duda. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Es la decisión que tienen hasta ahora. Finalmente la dirigencia puede decir, ¿sabe qué? Nos ofrecieron y ya está. Este julio sale todo, empezó Electro Universo, aprovechar los mejores descuentos, llévate lo que siempre soñaste solo con tu cédula. Este julio Mega sale solo en un Universo, por tus compras participas de un viaje para 2 personas a Mendoza, Argentina. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Estamos viendo hoy, niño y Víctor, Darío, el tema del Luqueño en 2021, que a la que los Quiñones le tiraron algo, ¿verdad? 2011 fue. Oh, perdón, 2011, no, hay varios, hay uno Independiente de Campo Grande también. Cerro Porteño tiene que cambiar de entrenador, tiene muy mala Solar. Tiene muy mala Solar, lamentablemente. Tiene que cambiar de entrenador Cerro Porteño, no tiene que seguir Sama. Sí. ¿Qué es lo que influye en tu mente, Giorgio, para que Cerro cambie? ¿Qué es lo que le perjudica a Saba? El mal debut que tuvo. El mal debut, mal ingreso al equipo. No fue en buena fecha. Vos sabés que le odio a ese señor. No le quiero tampoco. O sea, cómo recé para que pierda ese partido último. Dije, no niego, dije que pierda y así como él le echó a mi hijo de ahí, así se le va a echar también de Cerro, digo. 2, 3 partidos más y se va también. 2, 3 partidos más y se va también. Fútbol a lo Grande. Vos entendés. Ahora nos dedicamos a la astrología. ¿Qué es lo que vos te reís? No. ¿Y vos? Sin comentarios. No, pero está bien, claro que puede coincidir. Pero la señora, ¿y él cómo se llama? Giorgio Armas, el astrólogo. Dijo, no va a aguantar, dijo. Y sí, que Cerro anunció que Cerro debería cambiar de técnico por la mala fecha del debut, que veíamos después era un 17. Y argentino, todo, de 17. Me parece que tiene que ver con la desgracia. Cerro Porteño tiene que cambiar de entrenador, tiene muy mala Solar. Tiene muy mala Solar, lamentablemente. Tiene que cambiar de entrenador Cerro Porteño, no tiene que seguir Sama. Sí.
¿Qué es lo que influye en tu mente, Giorgio, para que Cerro cambie? ¿Qué es lo que le perjudica a Saba? El mal debut que tuvo. El mal debut, mal ingreso al equipo. No fue en buena fecha. Vos sabés que le odio a ese señor. No le quiero tampoco. Vos sabés cómo recé para que pierda ese partido último. Dije, no niego, dije que pierda y así como él le echó a mi hijo de ahí, así se le va a echar también de Cerro, digo. 2, 3 partidos más y se va también. 2, 3 partidos más y se va también. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Y se fue Saba. ¿Y cómo se llama el chileno, el peruano? Giorgio Armas. El astrólogo. Sí. ¿Cómo te va, Fabián? Hola, Arturo. Saludos a los compañeros y a la audiencia. ¿A vos qué es lo que más te preocupó? ¿La invasión de campo? ¿El de control de Cerro? ¿No sabe qué es lo que tiene? Porque eso de invadir el campo, Fabián, es espantoso, ¿eh? Sí, el descontrol es general, Arturo, desde todo punto de vista, porque una cosa es el enojo del público que desembocó en eso que está mencionando, la invasión de campo. Eso es algo que no se puede dejar pasar así nada más. No pasó a mayores, pero uno nunca sabe cuando entran de la manera en que ingresaron ayer qué puede terminar ocurriendo, qué llevan entre sí, si lastiman o no a alguien. Menos mal quedó ahí y después hasta me sorprendió que Carlos Paul Benítez haga jugar 8 minutos más de agregado. El partido estaba 3-0, no había garantías como para continuar esa cantidad de tiempo, y ese es el descontrol por parte del público que preocupa y asusta con lo que puede seguir ocurriendo, no solo en la Nueva Olla, sino en algún otro escenario que no cuente con la seguridad necesaria para contener una turba como la que invadió el campo de juego. Y después también el descontrol que uno nota existe desde lo interno, porque arrancar el campeonato con una estructura y que después de la primera fecha terminen saliendo el entrenador más una buena cantidad de jugadores que forman parte del equipo titular habitualmente, que jugaron el día de ayer, habla de que esto estaba pendiendo de un hilo. Esto estaba así a punto de estallar, de explotar. Solamente iba a sostener si Cerro ganaba ayer, pero está a la vista de que si ganaba ayer iba a depender de lo que ocurriese en la próxima fecha, en la siguiente jornada del próximo sábado. Y yo creo que convivir así es muy complicado. Y si bien es cierto, en el primer tiempo no se notó mucho en el desarrollo del partido, porque el Cerro casi no sufría, Guaireña no atacó, casi no le quitó la pelota, pero cuando se le animó Guaireña, Cerro fue un descontrol, ya que estamos con este término, también dentro del campo de juego. En la zona defensiva ayer fue de lo peor que vi en mucho tiempo en Cerro Porteño, los errores individuales, los errores colectivos a la hora de la cobertura. Cerro no tiene ataque como en otros tiempos, porque con Saba en los primeros partidos del técnico argentino disimuló muy bien atacando y marcando muchos goles, lo flojo que era en defensa, y en otras terminó salvando Jan. El tema es que ahora no tiene ataque, no tiene dinámica, no tiene precisión, y entonces queda al desnudo lo que es la zona defensiva, lo que es un mediocampo que no contiene, porque no es solamente la zona defensiva con los errores, es un mediocampo que no contiene. Ayer Guaireña, con muy poca gente, las veces que quería cruzaba la mitad de la cancha con mucha facilidad, era Comas prácticamente el único que generaba peligro, y Cerro Porteño no lo podía contener, y es muy preocupante porque es ya con el torneo iniciado prácticamente arrancar de cero con tantos nombres que dejan la institución, y con el entrenador que tendrá que acomodar las piezas no solamente dentro de la cancha, sino desde lo mental también. Correcto, Fabián. Ahora estamos con Luciano Teles. ¿Sabes por qué? Lo que él registró, vio, observó, que pudo haber creído que se le venía para él. Chao, Fabián, gracias. Un abrazo. Adiós. ¿Cómo está, Luciano? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en el fútbol paraguayo esperabas una cosa como esta, vos dirigiendo a tu equipo, a Guaireña, y que invada al público de Cerro la cancha. ¿Vos pensaste qué en ese momento cuando ingresa al público de Cerro? No, la verdad, primero me sorprendí, no entendía por qué el árbitro paraba el partido, porque estábamos justo mirando para el lado donde estaba la pelota, me parece que estaba justo en el otro arco, y no entendía qué había pasado. Después cuando veo a la gente dentro de la cancha, ahí me sorprendí, y ahí uno empieza a pensar que puede pasar cualquier cosa, porque cada vez entraba más gente y no sabíamos qué iba a ocurrir. Gracias a Dios la gente entró por un corto tiempo y no agredió, no hizo nada, solamente ingresó y volvió a salir. Lo que te pregunto, Luciano, ¿vos pensabas que era el público de Cerro para jugadores de Cerro podía desatarse de otra manera?
Sí, en ese momento sí, pero bueno, uno tampoco sabe cómo puede reaccionar la gente, si era contra los jugadores de Cerro, si era contra nosotros. Fue un momento muy inesperado donde a uno lo invaden un montón de pensamientos porque no sabe qué va a ocurrir, si iba a entrar mucha gente, si se iba a seguir jugando, si volvían a entrar. Fue un momento muy difícil y raro. Luciano, ¿te asustaste mucho? No sé, uno empieza a pensar en todas las variantes que pueden llegar a ocurrir. Vuelvo a repetir, uno está tan metido en el partido que está todo el tiempo mirando el juego y de repente que aparezca una situación como esta totalmente ajena a lo que es un partido de fútbol, es difícil tener la cabeza fría o estar preparado para pensar con claridad de lo que puede llegar a suceder. Bueno, está bien, pero de todas maneras son momentos y momentos que hay que estar en la mente de uno, ¿no? Sí, bueno, pero vuelvo a repetir, gracias a Dios el partido pudo finalizar. ¿Cuál de los 3 goles gritaste más? ¿O festejaste más? No, creo que no festejé ninguno. Sí, el tercero, bueno, te da una cierta tranquilidad, pero bueno, sabiendo el equipo que teníamos enfrente, no había momento donde nosotros pudiéramos bajar la intensidad, la concentración. Teníamos que hacer un partido muy alto en todo sentido para poder ser competitivos. Consciente lo que significa te preguntaron ayer, te repreguntamos ahora, te volvemos a preguntar ahora. Histórica victoria de Guaireña sobre Cerro la primera vez. Sí, es muy importante para nosotros comenzar el torneo de esta manera, para ganar en confianza. Habíamos tenido unas 3 semanas de preparación muy buena, pero no habíamos podido hacer ningún amistoso porque las cargas de entrenamiento eran muy altas. Preferimos darle prioridad a los entrenamientos por sobre los amistosos, entonces no sabíamos cómo íbamos a responder, teniendo en cuenta también que el comienzo del torneo era con un rival tan grande. Gracias a Dios los jugadores han puesto mucho de esfuerzo, mucho de atención, y eso nos permitió poder desarrollar el partido y conseguir una victoria. Significativa, valiosa. Luciano, muchas felicidades por la victoria. Bien, Guaireña, gracias por este tiempo. No, por favor, gracias a ustedes, un abrazo. Adiós, Luciano Taylor, técnico de Guaireña. Uno solo, grita la gente de Cerro Porteño. Vos sabés que le odio al señor, no le quiero tampoco. Vos sabés cómo recé para que pierda ese partido último. Dije, no niego, dije que pierda, y así como él le echó a mi hijo de ahí, así se le va a echar también de Cerro, digo. 2, 3 partidos más y se va también. 2, 3 partidos más y se va también. Primero pedirle disculpas a la gente, porque siempre nos alentó, siempre nos apoyó. Voy a querer lo mejor para el club siempre, porque me han tratado muy bien, y que sea lo mejor para el club. Gracias. Miguela Velázquez. ¿Cómo estará la señora ahora? No nos atiende. Habló con Gerardo, después ya no nos atiende. Sí, esa frase es nueva. Esa frase que dice Gutavito es nueva. Estará bailando en una pata. Esa frase es nuevita, recién inventó. Se llevan su alegría a medias, porque al final no le tiene al hijo aquí. Es un festejo ahí momentáneo, porque lo que quería la señora es que el hijo siga aquí. Capaz si Sergio estaba todavía por aquí, tenía alguna chance, pero justo porque ya firmó en Grecia. Ese es el punto. Sí, porque tenía contrato vigente, claro. Y al seguir Saba, él sabía que no iba a jugar, pero quizás si esperaba unos días más podía darse el retorno. Pasó un montón de veces jugadores que pero no son tenidos en cuando cuenta. ella dice esto, ya dice en conocimiento de causa. Y sí, y ya sabiendo que en este caso no, me parece que la puerta cerrada es irreversible, Cerro, sí. irreversible. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí y vienen con un práctico cierre sí, filetes, lomitos, tiritas, cubitos de pechuga, patitas, alitas, pasarino y mucho más. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. 11:43. Asismed te invita a completar tu esquema de vacunación, puestos gratuitos para influenza y COVID-19 en la Costa Artigas, Santa Julia y la Costa Lynch. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Asismed toda la vida. Denis Caniza, ¿qué hace acá? Venimos, veníamos a hablar. ¿Qué piensa hacer acá? Viene a saludar, dice Denis. Pero el Denis ya no está más luqueño. Qué alegría verlo a... ¿Verdad? No está más luqueño. Veníamos a charlar un ratito.
Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. ¿Qué tal, Denis? Arturo, ¿cómo le va? ¿Todo bien, compañeros? ¿Cómo está, Bueno, todavía respiramos. No, tranquilo. Dani, así una foto de ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Denis Caniza. Pero yo en fútbol, en táctica, le hago 6-0 sin delantero. Hola, Gustavito. Denis, queremos... extrañaba. Andate con él en casamiento y matrimonial en Formosa, no hay problema. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Eusebio Ayala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Vos tuviste una experiencia de Denis Caniza de lo que hicieron primero los jugadores de Olimpia, de no concentrar por no estar de acuerdo con el sistema de pago. ¿Hasta dónde puede beneficiar los intereses del jugador y hasta dónde perjudicar con la afición olimpista? Eso pasó el sábado. Sí. Y el domingo eclipsa Cerro Olimpia por lo que pasó. Es decir, si Cerro no pasaba lo que pasaba, íbamos a estar hablando con vos, con la gente, Olimpia. Y ahora es Cerro. Hay una lista que salió extraoficial ayer de jugadores de Cerro Porteño. Sí, escuché. Te escuché. Yo no sé si hicimos bien anoche. Hoy yo ya me reservé, porque sabe que lastimar al jugador. Se enfrió hoy. Hoy se enfrió. ¿Y cómo eso, Denis Caniza? El tema de los premios, ¿verdad? Eso Olimpia. ocurrió, te recordaba, Víctor Nacional un tiempo. Tuvieron problemas con la directiva, no concentró. Y después ya no concentró nomás. Pero ganó todos los partidos, pues. Peleó el campeonato, inclusive. Sí, el año pasado. Exactamente. Sí, el año pasado. Y ahora en Y Olimpia, con Olimpia, ¿vos tuviste alguna experiencia igual? Siempre hubo así de inconveniente económico con la directiva. ¿Y cómo queda el jugador ante la vista de la visión olimpista, por ejemplo? Y tiene que redoblar esfuerzo para poder no dar a entender que eso es el inconveniente, ¿verdad? Sí, la gente salió muy enojada la vez pasada porque se sumó todo lo negativo, no concentraron, justo perdieron, la gente tenía alta expectativa y como que levantó el enojo en ese momento. Es que club grande el jugador tiene que saber, cualquier profesional, jugador, técnico tiene que saber que tiene que rendir examen cada fin de semana. No importa teniendo problema económico o otro índole, ¿verdad? Llámese Cerro, Olimpia, y en este caso Luque también. Te envía mucho saludo al arquitecto Dragoto. Saludo a mi amigo Denis. Me alegro escucharle, dice el ahí arquitecto anda, sí, Dragoto. claro. Un fuerte abrazo al arquitecto. ¿Y entró en la cabina la otra anda? Sí, entró a saludar al arquitecto. En Libertad. En Libertad, Sí, sí. él nomás se presenta. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consultar los partidos en apostar.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Don Denis Caniza, ¿qué venías acá en la radio? Me invitaron para un programa para grabar. Para hacer. Ya está. Decí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. El tema de los jugadores. ¿Cómo se siente el jugador de Cerro primero? Ayer, ¿qué decía esa pancarta? Sí, el tema de jugadores no le falten el respeto a la camiseta. Y después que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Qué ambiente feo, ¿eh? Sí, yo siempre salgo a favor del jugador, pero también hay que entender a la afición. Mira que ya viene ya hace mucho tiempo esto de Cerro Porteño, el fastidio con la institución, ¿verdad? Sus jugadores, su presidente, los técnicos que han pasado. Entonces también hay que escucharlo un poco a la afición. Esto ya seguramente ya sobrepasó todo. Y bueno, hay que escuchar un poco a esa gente, ¿verdad? ¿Cuál es su inquietud? Evidentemente que no está de acuerdo con el equipo, con el plantel, y tiene que hacer una reestructuración Cerro Porteño. Mucho. Y ahora yo creo que sí, ¿verdad? No sé. Ahora el candidato uno es Diego Gavilán, que está con la sub-20. Conoce la casa, exactamente. ¿Y conoce la casa? Sí, conoce la casa. Y casa. ayer decíamos que si hay jugadores que van a ser despedidos, tiene que tener consentimiento del que viene. Si vos le sacás a uno y él no sabe, te va a decir, ¿por qué le sacaste? O sea, si Cerro hay 6-7 jugadores en el listado que pueden dejar. Y yo desconozco los que se van a ir. Sí. Yo te puedo decir, ¿por qué le dejaste ir? Pero va a llegar después el técnico. Yo ya te escuché anoche de eso, Arturo. ¿Cómo lo va a decir? El técnico ya sabe. ¿Qué? ¿Vos crees que pero el que manda la directiva hoy en día. Sí, pero Gavilán ya sabe quiénes son los que se van. Si se ¿Qué van puede decir Gavilán? No, le van a consultar. Vos sí. Lo que yo dije, esto es consultó con el que viene. No es fácil sacar 7 jugadores. 6. Sí, no suele ser normal. No es normal. No.
¿Dónde van a ir? Al comienzo del campeonato, ¿verdad? O sea, Primera fecha. Primera fecha. Saca el técnico, saca 6 jugadores. ¿A dónde van a ir? ¿Vos te imaginas? Por eso, no hay, sí, yo me estoy arrepentido de haber dado un nombre. A título personal, digo, porque poder lastimar, sin querer, con tal de informar y ahí poder cometer un error, si finalmente no es. Pero si sacan 6, 7 jugadores, es porque hay un acuerdo entre dirigencia y técnico. En este caso, y te voy a poner jugadores de la reserva para que vayan subiendo. Y Gavilanes. Gavilán, sí. Técnico de casa. Traer un foráneo para sin desmedro de ninguna otra información. Yo te digo lo que yo consulté nomás. Le va a costar adaptarse, ver. Sí, debe empezar de cero prácticamente. Claro. No conoce quién es. Se arrancaba el torneo, entonces allí tener pretemporada. Pero es de la reserva de Cerro, conoce toda la casa. Sí, sí. Conoce la formativa, conoce lo que está. Eladio Franco te envía saludos. Un fuerte abrazo a Eladio también. Sí, amigo. Sí, señor. Denis Caniza. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años ya podés planificar tu futuro. Si tenés entre 18 y 21 años, empezá con 50.000 guaraníes, 22 o 25 años con 100.000 guaraníes, 26 años con 140.000 guaraníes. Redes Facebook o Instagram, Caja Mutual. Vos fíjate, Denis Caniza, que Juan Patiño fue el que había dicho, compañeros, pedimos disculpas desde Guayaquil, después la eliminación de Cerro, que el doctor Aurelio. ¿Qué se hizo Ariel Martínez? ¿En dónde anda el doctor? Por ahora yo le escribo, ni me responde los mensajes. Antes me respondía. ¿Ariel Martínez? Sí. Ahora ni en visto. ¿Y por qué? No sé si me bloqueó o no me bloqueó. A lo mejor le rompo los huevos. Perdón, me salió el ama conociendo información, queriendo información. Le dije no sé mucho que le traiga a Cecilio acá. Cecilio Domínguez. Para hablar con los muchachos, conocentes. Interesante con Cecilio. Sí. Pero ni la hora. La L200, una pick-up que combina todo, descubrirla y por qué todo el mundo la prefiere en las redes sociales de Mitsubishi Paraguay. Mitsubishi, siempre adelante. Para vos, volante central, ¿qué es? Volante central. ¿Qué es para vos un volante central en un equipo? Es muy importante, tiene que recuperar la pelota y también jugar. ¿Cerro tiene volante central? Que recupera balones, no. Y bueno. Lucena es más para adelante. Sí. Viera ayer jugó en terreno ajeno, allá lejos jugó. Bobadilla huele campo rival porque siente que se quiere ir, hizo goles dentro del área. No tiene un volante central. Que marque. Que marque. O yo estoy equivocado. En eso no va a cambiar el fútbol. Denis, contanos y enseñanos vos que sos técnico y conocedor profundo. Y necesita Cerro Porteño los clubes grandes y los clubes que atacan permanentemente de volantes. No tiene. Que recupera balones, ¿verdad? Y ahora viene Jorge Moré para ser central. Sí, porque de volante creo que no... No está jugando. ¿Y después? ¿Y qué va a hacer volante central? Primero Lucena no tiene pinta lo de volante central. No sé si me entendés. Volante tiene otra característica, otro rasgo. Mixto, más de llegada. Más de llegada. No tiene. El 6, le falta. ¿Le falta? Sí, le falta. Y ni hablar de la defensa. Sí. Vos fuiste defensor en todas las líneas. De los buenos, Arturo. Yo no dije, no vayan a hacer. Espera. No vayan a hacer. Sonio el récord, más amigos. Nadie te va a 4 mundiales. Ya sé, pero. Vos, vos crees que alguien como vos va a tener 4 mundiales así. No, por los mundiales. ¿Te imaginamos lo que puede ocurrir ahora si clasificamos 4 mundiales? Pero en el juego, Arturo, yo no veo centrales, qué sé yo, inteligentes, intuitivos, rápidos, que recuperen balones. Muy poco hay. Y eso preocupa porque no tenemos jugadores para la selección. Eso es preocupante. Yo en la selección veo 7, 8 jugadores y nada más, que están en un buen momento en sus clubes. Después hay que rebuscarse. ¿Y Cerro qué va a hacer en línea defensiva? Cerro, y no sabría decirte, Arturo, que no sé, ojalá que Gavilán pueda encontrar el equipo, encontrar algunos jugadores en la formativa y que le pueda dar solución. ¿Y cómo? Y no sabría decirte, es un empezar de nuevo, si es que ocurre la salida de los jugadores, ¿verdad? Porque son no, muchos. 6-7, hoy ya guardamos silencio que no sea que después se haya dicho cómo hacemos con este, eso tiene su costo. Claro, porque todos tienen contrato vigente por 6 meses o por 1 año. No pueden jugar en nuestro equipo en primera acá. No, salvo los que ayer no aparecieron. ¿Y los que están en el banco pueden? No, que no haya estado en planilla. Al estar en planilla ya no puede cambiar de equipo. Pero no es fácil ser jugador de un equipo grande, llámese Cerro, Olimpia, y también le incluye a Luque, ¿verdad? Porque tenés que saber lidiar con la presión, cuando te va mal, tenés que ser fuerte mentalmente y para conseguir objetivos también tenés que ser jugador diferente, ¿entendés? Entonces no es fácil jugar en esos clubes
Y bueno, ojalá que encuentre ese Cerro Porteño en este caso, para jugar para su equipo. Y que ahora contrató el de Chile, ¿cómo se llama? Luis Rivero. Luis Rivero, Jorge Morel, está Melgarejo, el primo de Lorenzo, Rodrigo Melgarejo central. ¿Será que van a aguantar la presión de Cerro? Eso también es la pregunta del millón, ¿verdad? No es fácil jugar en un club como Cerro Porteño. Poder lucir en otro club, pero Cerro, Olimpia, es jodido. Ayer, ¿sabe a quién me parece que le pasó eso? Freddy Vera. Porque Freddy Vera. En Ameliano volaba ayer. Sí. Pero estando luego con él, pasaba la como pelota por debajo de la suela, un montón de todo, sí, increíble. Sí. Es otra presión, ojalá por él que haya sido solo ayer, o sea, que se vaya adaptando, porque ayer el ambiente estaba caliente. El ambiente estaba. Pero ya van a poder Freddy Vera si quiere hablar, o sea, no sé, Freddy Vera, ¿quién otro puede hablar? ¿O no hablan los jugadores de Cerro? No va a hablar Freddy Vera. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión du Brasil en Pluscar, piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Pluscar. Contacta al 0982-755-250 www.pluscar.com.py. Pluscar, la solución a todo que vos se busca. 11:55. Celebrar la amistad con Farmacias Catedral. Premiamos a quienes están en las buenas y no tan buenas, a quienes forman parte de nuestra familia y duplican nuestra energía. Es por eso que sorteamos scooter, conservadoras a batería y vales de combustible para compartir con tu aliado fiel. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. ¿Y qué más, Denis, con relación a eso de Cerro? ¿Qué pensás? ¿Vos si sos gerente de Cerro, qué harías? Gerente de Cerro, ¿qué haría? ¿Sacaría jugadores o le diría no, espera, no saquemos a nadie? Y ahora mismo no es recomendable sacar a nadie, ¿verdad? Ya el campeonato empezó y esperar, ¿verdad? Evaluar hasta que termine este nuevo campeonato. Una semana atrás, o sea, después del partido de Barcelona, allí. Claro, evaluar ahí si se acaba ahí. Ahora no ahora, en pleno campeonato donde es largo y puede necesitarle a sus jugadores, ¿verdad? Pero bueno, no sabemos qué puede en algún momento, ¿verdad? Puede llegar a dar. Sí, claro. O sea, mira que no es la primera vez que pasa y eso es lo que a esta altura como que resulta llamativo porque el torneo pasado Francisco Arce segunda fecha, hizo toda la pretemporada. Nosotros ya escuchábamos y sabíamos que la mirada era crítica hacia él, ya no era más el que tenía los superpoderes entre comillas. Pasan los dos primeros partidos, fuera, empezar de cero. Ahora ya sabíamos hace un tiempo que a Saba se lo miraba distinto, que iba a ser diferente el tema. Y se espera que empiece el torneo una fecha y fuera, y otra vez a barajar de nuevo. Eso es lo que a veces es contraproducente, porque es cambiar sobre la marcha y es perder un tiempo como para readecuarte, y ahí es donde Cerro está fallando últimamente. Pero Cerro vos tenés, ¿ya que anda bien? Anda bien. ¿Víctor Pino en la de selección? ¿O estoy mal de la cabeza? ¿Jugó en la selección? Sí, en su momento sí. No, todo en su momento, de hecho. Patiño también. Sí, pasó por selección. Sí. Son jugadores de experiencia. Patiño campeón. El que recomendó Gabriel Báez fue Chiqui Arce. Gabriel Báez. Si tuvo que haberle gustado Gabriel Báez, para eso Chiqui lo llama y los trae un jueves y juega el domingo ante Sol. Estuvo practicando. En este caso él era como lateral y después ante la urgencia lo hacen jugar de central. Si ya como lateral es limitado, porque lo mejor que tiene Báez es la proyección. Ya tiene limitaciones para marcar de central otra vez. Pero vamos a suponer que lo saquen. Esa no es mi intención. Del equipo no hay titularidad. Lo traen a Morel en el fondo, ¿verdad? Es selección. Sí. ¿Y a Zamendia? Selección. Sí, viene ¿Vos podés tener una línea de 4 que todos hayan pasado por la selección nacional? Entiéndase Beto Espínola, si es que no se va. Entiéndase Patiño, si es que no se va. Ahora Morel y Arzamendia. ¿Cómo hacer jugar vos que sos técnico? ¿Cómo le hago jugar? En línea defensiva, digo, que va a cambiar, va a mover Cerro. Y llamo. ¿Hasta dónde la responsabilidad técnica? ¿Hasta dónde la responsabilidad del jugador? ¿O no? ¿O quién asegura que Morel, viene Morel, aseguró ya Cerro con Morel, viene Morel y ya Cerro, la mejor defensa del mundo va a ser? No seguro. ¿Y después? Ni con Arzamendia tampoco. ¿Y quién va a ser el eje de Cerro volante central? Y Pica Lucena, seguir haciendo. Lo puso a Lucena de vuelta. ¿Y después? Ayer no se entendió qué quiso hacer realmente Saba. El primer tiempo lo bajó bastante, o sea, ustedes nomás lo que hicieron, ellos pues son todos técnicos recibidos. Ellos. Sí. Cuando yo vengo con mi discurso que Wilder Viera es un volante ofensivo, me miran ellos. No es volante natural. Sí. Damián Bobadilla no es volante natural. Hay uno, en el fútbol, y sabe muy bien, son gentilicios. Ahí se instalan y ahí es. Y no hace falta que el eje sea un gran conocedor con la pelota dominada. Tiene que conseguir y entregarnos. ¿O no es así? Y ubicarse bien. Y Cerro no tiene. No tiene.
pero hace mucho que no tiene, no solamente en este torneo, ni el, Sí, hace un tiempo no bastante. ¿Y qué va a hacer? El último fue Monobrit, de esa época te estoy En su hablando. momento, por ejemplo, llegó a ser campeón con un doble 6 con Lucena y Villasanti. Dos que no ahí está, marcaban tanto, no pero marcaban, atacaban. sí, y sí, Cerro sí. salió campeón con Sí. con esa estructura. Pero Pero hablamos le de falta. 2020. Necesita ese volante de marca si hay que pretender cosas importantes, y más todavía en equipos grandes como Cerro y Olimpia, ¿verdad? Volantes centrales que marquen. ¿A vos te cuesta hablar de Cerro? ¿Te cuesta? ¿Mal o bien? No, si te cuesta hablar de Cerro, nomás. No, yo le... ¿O a vos te gusta? ¿Qué es lo que dice él? Que una vez dijo algo. ¿Qué dije? Me recuerdo. ¿Qué dijiste, Leo? No me recuerdo, pero no me recuerdo. ¿Vos tendrás ahí, Gustavito? ¿Qué es lo que dijo de Cerro? Que la gente de Cerro te dio. Pues vos no lo dijiste mal. No dije mal. No, pero sos de Nicaniza que dice, no cualquiera. No vaya a jugar de humilde ni de modesto. ¿Por qué, bro? Y porque no es lo mismo que diga de Nicaniza que diga otro. Pa' imagen. Vos se toma mal, Arturo, cuando vos decís para construir en opiniones y te toman mal, o sea, no, entonces es mejor callarse, muchas veces es más conveniente. ¿Y el Cerro va a comunicado o no va a comunicado? El comunicado vos leíste. Y esperamos el Leen, a lo mejor hay gente que no sabe el comunicado de Cerro y no tiene idea de lo que hablamos. Saba se fue, eso sabe. Un comunicado de Cerro ayer a las 11 de la noche. Denny Caniza acompañó. No es que el comunicado vino a las 11, el partido terminó. El partido terminó 8:30. Que sí que me dio un caliente, me dio la conferencia, ahí comenzó la redacción. Y sí. Y enseguida que hice comunicado de Cerro. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. ¿Qué dice comunicado de Cerro? El Club Cerro Porteño informa que, considerando la gravedad de la situación que atraviesa la institución a nivel fútbol de primera división, la comisión directiva del club ha resuelto dar por finalizado el vínculo con el entrenador Facundo Saba y pondrá en condición de transferibles en las próximas horas a varios de los jugadores que hoy integran el plantel. Estas son medidas primarias que serán seguidas de otras cuya naturaleza persigue el mismo objetivo: implementar con la mayor inmediatez las acciones que rectifiquen el rumbo y permitan alcanzar los objetivos trazados, estando a la altura de las necesidades del club. Federico Carrizo. Bueno, hay poco para decir. La verdad que sacar conclusiones ahora es difícil. Tendremos que ver, analizar todo en la semana y ver todos los errores que cometimos, porque evidentemente hemos cometido errores para perder de la manera que lo hicimos, pero tenemos que levantar cabeza. ¿Sentís que de por allí no fueron merecedores de ese resultado, de una diferencia tan grande en el marcador? Creo que sí, pero el resultado está a la vista. Cometimos errores puntuales que, como te digo, que quizás en este momento no se lo puede analizar, bien. Es el comienzo. Tenemos que aceptar lo que está pasando, la frustración, el enojo de la gente, que es totalmente aceptable. Levantar cabeza y vamos a salir campeones. Carrizo. Sí. ¿Qué está Carrizo para vos, Denis Caniza? Y es un buen jugador, solo que el equipo en general no está pasando un buen momento y es muy difícil que se pueda lucir él, ¿verdad? ¿Cómo te va, doctor Vitore? Hola, Arturo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, doctor, ¿y vos? Bien, tranquilo. Bueno, el jueves, Tigre, contanos. El jueves, nuestro partido. Ahí tenemos que... Ahora estamos enfocados en eso, plenamente en eso. Hoy se movilizaron los muchachos, estamos bien. Gracias a Dios no hay lesionados. Estamos preparando ya para ese partido. ¿El ambiente bien? Bien. Bueno, estamos trabajando bien, cómodos. Creemos que vamos a hacer una buena presentación. ¿Cómo ves la derrota de Olimpia y la derrota de Cerro? Y realmente me llamó un poquito la atención, ¿verdad? Porque la verdad que no esperaba, que si bien no venían tan bien, no esperaba que empiecen así, pero bueno, va a ser así. El campeonato va a ser complicado, va a ser duro, porque los equipos todos pelean por algo, entonces es más difícil, ¿verdad? Pero no deja de llamar la atención. Uh-huh. ¿Y qué es lo que más te llamó la atención de los dos? ¿Te llamó más la atención Olimpia o te llamó más la atención Cerro?
No es solamente el resultado, ¿verdad? El resultado puede darse, depende como una circunstancia de un partido, ¿verdad? Pero me llamó la atención el rendimiento de los equipos, ¿verdad? Bueno, realmente no llena la expectativa que supongo también la gente de esos clubes tendrán, porque al final de cuentas trabajan para eso, se sacrifican, yo sé, hay un trabajo fuerte el que se hace y bueno, muchas veces los resultados no conllevan y la gente se pone nerviosa y presiona mucho, crea problemas y bueno, no es el mejor ambiente para solucionar los problemas y tomar decisiones, ¿verdad? Que hay que tomarlas. ¿Por qué decir tomar decisiones que hay que tomarlas? ¿A qué te referís? Saba se fue. Porque cuando hay crisis así, sobre todo de resultado o de rendimiento, sobre todo cuando no se dan uno planifica todo durante el año, ¿verdad? Y de repente no se dan las cosas como figuran en los papeles, ¿verdad? Y bueno, y empiezan las presiones, empiezan los apurones, los ambientes, y bueno, y siempre es más difícil tomar decisiones que de hecho hay que tomarlas bajo presión, ¿verdad? Siempre es mejor hacerlas con tranquilidad y bueno, pero no siempre se consigue eso. Hay que estar preparado y bueno, es función de los dirigentes y sabemos que es así, pero son momentos que después pasan y todo vuelve a la normalidad. Bueno, pero sacando Libertad 3 puntos de ventaja sobre Cerro y Olimpia. Sí, es importante, ¿verdad? Empezar así, sobre todo empezar ganando, teniendo en cuenta que teníamos este partido también de Copa, entonces el ambiente es diferente, se entrena diferente, el ambiente entre los jugadores se nota más distendido después de victorias, ¿verdad? Entonces se puede esperar un rendimiento mejor en esos partidos. Presidente, hablando de casos específicos de jugadores, ¿Blas Cáceres rescindió contrato para ir a Nacional o va a préstamo de Libertad aún? No, él tiene todavía hasta fin de año con nosotros. O sea, este tiempo de 6 meses va a préstamo a Nacional, pero eso no implica que amplíe su contrato con Libertad. No, de momento no amplía. El contrato está vigente hasta el 30 de diciembre. Y mientras tanto, nosotros lo que le hicimos es un préstamo nacional hasta fin de año. Ahí veremos qué decisión se tomará, ¿verdad? Y bueno, doctor, está entonces sin lastimado a la espera del partido en Copa del jueves ante Tigre, ¿así es? Sí, así es, gracias a Dios, Arturo. Por lo menos después de la tanda de lesiones y eso que tuvimos, por lo menos ahora prácticamente tenemos un plantel completo, salvo el caso de Chori, que bueno, va a demorar todavía un tiempo más. Hugo Martínez. Chao, doctor, gracias. Listo, muchas gracias a vos, Arturo. Gracias, doctor Víctor. Néstor Camacho, ¿cómo te va, Néstor? Hola, buenos días, Arturo, ¿qué tal? Bien, Néstor Camacho, el partido, cancha de Luqueño, tu gol, 2-1, victoria de Guaraní, contanos. Sí, la verdad conseguimos un triunfo muy importante en este comienzo de torneo contra un rival que se está preparando, se preparó bastante bien, sumando muy buenos jugadores, un plantel muy bueno. Un reducto difícil de visita y bueno, conseguimos estos 3 puntos valiosos para arrancar de buena manera este clausura. Teniendo en cuenta el escenario, cómo se desarrolló el partido, ¿fue el mejor de los comienzos para ustedes, Néstor, ese penal a favor y que terminaste convirtiendo por lo que se fue presentando a lo largo del juego? Sí, la verdad nos ayudó bastante ese primer gol. Fuimos a buscar el partido desde el primer minuto en ese avance peligroso en el primero que tuvimos. Pudimos aprovechar esa falta penal, ¿verdad? Conseguimos ese gol y a partir de ahí fuimos sosteniendo el partido. El rival durísimo, realizó su juego bastante vertical, así que pudimos aguantar bien. Fuimos bastante sólidos en la parte defensiva, pudimos aguantar bastante bien todo el partido, así que nos llevamos un triunfo muy importante. Inclusive en ese comienzo del partido hay una 4 contra 2, le cedes un pase perfecto a Romeo que no aprovecha
en 2 llegadas hasta podían anotar 2 goles, ya que en ese tipo de partidos muchas veces esa eficacia más de visitante por el terreno, lo que es luqueño, a veces ayuda a tratar de ser lo más efectivo posible. No pudo ser en esa, por ejemplo, Néstor, que después le miraste a Romeo como diciéndole ahí, ¿qué pasó en esa jugada? Sí, nosotros tuvimos nuestras chances en ese primer tiempo. Ese es el juego que van a ver de Guaraní, un Guaraní bastante ofensivo, bastante vertical, ¿verdad? Tenemos jugadores rápidos por los costados, entonces en una de esas jugadas que venimos ensayando, que venimos entrenando, así se dio la falta para el penal, y bueno, tuvimos 2 o 3 chances nuevamente después de ese gol y bueno, no supimos aprovechar, cosas que tenemos que mejorar, porque yo creo que tenemos que aprovechar las situaciones que tenemos para marcar diferencia, para jugar tranquilos los partidos. Entonces seguiremos trabajando, seguiremos mejorando, pero yo creo que lo que se puede rescatar es en este partido el sacrificio y la responsabilidad, la seriedad que tuvo el equipo a la hora de defender la línea de defensiva. Néstor, te quiero hacer 2 consultas. Primero, ¿cómo fue ayer jugar con Alan Pereira, que fue la novedad y que definitivamente no desaprovechó su oportunidad? Y lo segundo, ¿tenés algún tipo de conversación en los últimos días con Santander? ¿Qué te dice sobre su posible vuelta o no a Guaraní, si es que hablas con él? Te había el pedo. Sí, lo primero que bueno, Alan es un grandísimo jugador, se ganó un lugar en el equipo, llegó desde el primer momento a entrenar con muchas ganas, lo viene demostrando, y ayer con el partido que hizo, la verdad, bastante sacrificado, que peleó todas las pelotas hasta lo último que estuvo en cancha, consiguió su gol, y bueno, felicitarle a él y que siga de esa manera, que nos va a dar una mano muy grande de lo que va a ser este semestre en todos los torneos. Y con respecto a lo de Santander, últimamente no tuvimos comunicación, solamente las noticias que tenemos a través de las redes sociales o a través de lo que se puede escuchar ahí en el club, la posible vuelta, que están en tratativa, que está muy cerca de regresar, de volver con nosotros, así que bueno, lo esperamos. Su puesto, su casillero está ahí expectante, esperándolo, nosotros con los brazos abiertos, porque yo creo que sería nuevamente su continuidad un refuerzo más que importante para lo que va a ser los compromisos para Guaraní en este semestre. Y bueno, Néstor, lo mejor para vos, gracias por este tiempo y un saludo del aire. Gracias, Néstor. Gracias, abrazo grande. Igualmente a vos. Rodrigo, ¿cómo te va, Popi Muñoz? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes, ¿cómo están todos por ahí? Bueno, teníamos, Néstor, contanos lo que es para vos la cancha de Luqueño, jugar en ese estadio. Una cancha difícil, complicada, donde por suerte pudimos sacar el resultado que nosotros queríamos, un partido que arrancamos bien, después con el correr de los minutos se fue emparejando y bueno, como te decía recién, lindo resultado para arrancar con los 3 puntos, que era lo que queríamos. Un equipo rápido, vertical, decía recién Néstor Camacho, ese es el Guaraní que van a observar. ¿Cómo observaste, dicho sea de paso, ese primer tiempo principalmente desde el arco, Popi? Bien, creo que hicimos un mejor primer tiempo que el segundo. El segundo tiempo se emparejó un poco más. Un primer tiempo donde sí fuimos bastante verticales. Por ahí por momentos tenemos que tratar de tener un poquito más la pelota o tratar de terminar capaz mejor la jugada, ¿no? Para no tener que estar cambiando ataque por ataque, pero sí fuimos un equipo bastante intenso. El trabajo de Paul Riveros me agradó bastante allí de arriba. Su primera experiencia en Guaraní, como hombre de experiencia también en el fondo, llegaste a hablar allí con él, tuvo un partido bastante correcto el día de ayer. Sí, la verdad que hizo un gran partido Paul, tanto como Moya. Yo creo que el equipo en general también se comportó. Hicimos un buen arranque de campeonato, pero sí, realmente siempre hay algunos jugadores que resaltan un poco más que otros, pero bastante parejo todo el equipo. Por lo que se dio ahí el tropiezo inicial, tanto de Olimpia, de Cerro, luego comienzo de ustedes, el siguiente partido ante Libertad, es un comienzo por allí que puede ser deseado para ustedes para quedarse con la punta, si se da así el domingo la victoria para ustedes.
Y esa es la idea, obviamente, ¿no? Hay que ir paso a paso. Bueno, sabemos ahora que vamos a enfrentar a un gran rival como el Libertad, el último campeón, arrancó ganando también. Sabemos que vamos a jugar en nuestra cancha, aprovechar eso, y sí, obvio, vamos a ir en busca de los 3 puntos y queremos ir sumando a 3 a medida que vayan pasando los fines de semana, y por qué no agarrar la punta y afianzarse. Rodrigo, y mirando que hubo una transición de un entrenador a otro en el medio en este tiempo, es un buen arranque. Hablamos de ganarle a Huracán, asegurar la clasificación, un partido duro ante Luqueño de visitante, dan el golpe de entrada, y ahora ver para qué están, por así decirlo, ante Libertad, porque es un potencial candidato al título. Sí, no sé si es ver para qué estamos. No es que va a determinar este partido quién va a salir campeón o quién no, esto recién arranca. Creo que tuvimos un muy buen arranque, jugamos contra un equipo argentino, que siempre son complicados, ir a la cancha de Luque tampoco es fácil, así que bueno, hay que estar tranquilo, esto recién arranca, el campeonato local es muy largo, y bueno, hay que ir paso a paso y tratando de sumar de a 3. Bueno, Popi, un gusto siempre hablar contigo, gracias por tu tiempo, Popi Muñoz. No, por favor, Arturo, un saludo grande y a las órdenes. Gracias, muy amable. El Popi Muñoz, saludos, ella se va, Denis tiene compromisos. Saludo para Andrés Bendaña, está escuchando en Miami. Saludo para el fanático olimpista, Andrés Bendaña, fanático olimpista. Andrés, un saludo para vos, escuchando desde Miami. Un saludo aquí desde Fútbol a lo Grande Monumental. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Gracias, Denis. Ya no volviste más a Luqueño, ¿no? No, me fui 2 veces. Por la cuestión esa de salud, después ya no te fuiste más. Sí, después ya no. Ni es conveniente, ¿verdad? No. ¿No te recomiendan luego? No me recomiendan. Hoy mi prioridad es mi salud. Por eso. Físicamente ni mentalmente no estoy para estar en el Sportivo. ¿Pero no te vas a la cancha? No. He visto por televisión el partido. ¿Hasta ahí nomás? Sí. ¿Y qué te dejó Luqueño vos? De hecho colaboro bastante con el club, ya no soy el gerente deportivo así institucional, pero colaboro bastante en otro aspecto, como el caso de si me piden un jugador. ¿Soy representante? No, me pidieron un central asesorando a distancia. Sí, conseguimos llevarle al Puebla a Sebastián Olmedo, por ejemplo, entonces tratamos de trabajar así. Y otro tema, conseguir cancha para entrenamiento que le hace falta al Sportivo Luqueño. Y de esa manera colaboro, ¿verdad? ¿Y del partido de ayer? Y es el primer partido. Realmente fue partido parejo. El segundo tiempo Luqueño se fue con todo, pero ante un rival que va a dar pelea a Guaraní este campeonato. Pero se va a recomponer. Y bueno, Denis, tenés una actividad ahora, gracias por visitarnos y mucha feliz saludo a la familia. Gracias, Arturo, un fuerte abrazo a todos. Gracias, Denis Canis. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. 12-17. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Te esperamos en el salón de ventas más variado del país, Boyani Músicos del Chaco, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Compra llamando al call center 021-569-9000 o a través de nuestras redes sociales. La gente sabe. Bueno, lo que dejó la fecha y lo que es el campeonato, ¿no? Y los puntos que sacó Libertad ya, ¿eh? Mal arranque de Olimpia Cerro, Libertad ratificando. ¿Contra quiénes? O sea, ¿fuera en presupuesto las derrotas? 2 equipos que en principio están en la zona de abajo. ¿Quién no miró esto de buena ojo es Resistencia? Porque sus 2 rivales directos ganaron, Tacuaré y Guaireña, que en lo previo mirabas hacia el calendario y decís, no van a puntuar contra Olimpia y Cerro. Arrancaron ganando y Resistencia, ese empate que parecía bueno para el comienzo del campeonato también, al final no es tan bueno para Resistencia, es cierto, arrancar recién, pero muy bien para Guaireña. El desafío para equipos como Tacuaré y Guaireña es mantener el nivel, porque pasó un montón de veces que le ganan a los equipos grandes, sacan victorias importantes y después el siguiente partido ante rivales de menor escala tropiezan. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. 12-18. Celebra la amistad con Punto Pharma y participa de esta promo. Sorteamos 5 PlayStation para disfrutar con tus amigos. Compra productos
productos de las marcas Dove, Rexona 13M, Baby Sex, Sedal, Clear y más. Generás cupones electrónicos y ya participás. En Punto Pharma cuidamos tu salud, tu belleza y premiamos tu amistad. En instante, Diego Aguirre. Plub es una app de supermercados que le podés comprar artículos de limpieza para tu hogar, productos de cuidado personal, almacén, congelados, bebidas, carnes y muchísimo más. Con descuentos todos los días. Descarga la app Plub en App Store y Google Play para conocer todas las promociones y ofertas. Plub, el super que más te conviene. Últimos días de concurso de cuentos breves de Gómez y Par. Escribí un cuento de tema libre y participa de este tradicional concurso abierto a todas las personas interesadas en la lectura. Descarga las bases y condiciones en www.gomezipar.co.py. Gómez y Par, tu mejor opción. Bueno, el tema de Gaspar Servio en Tacuary. Sí, buena actuación de Gaspar Servio. Sacó un par de pelotas difíciles, demostró siempre... Hay una de Paiva, pues. Sí, exactamente. Y eso de hablar mucho con los defensores, o sea, se notaba que ordenaba, indicaba esa capacidad de liderazgo. Capitán de Tacuary, ya le dio de entrada la plena confianza Iván Almeida. Donde lo noté sobre el final, me parece que ya le afectó el tema de la falta de continuidad en los saques de arco. Tiró 2-3 pelotas que quedaron cortas y que permitieron rápidas salidas de Olimpia. Se nota que en ese sentido seguramente tiene cosas por ajustar, pero evidentemente va a marcar algo importante para Tacuary. En la ciudad de Villeta contamos con los servicios básicos en puerta, calles principales empedradas para inversión o vivienda, salidas a rutas importantes Nueva Italia y Acceso Sur. Llama al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Soleman de la Liga Luqueña, puntero absoluto. Ayer en el Clásico le tumbó el 29 de septiembre al tercero. Gaspar Servio, ¿cómo te va, Gaspar? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, contanos, Gaspar, tu debut, tu reentré en el fútbol paraguayo, la victoria en Cancha Olimpia. Contanos, Gaspar. Bueno, la verdad que muy contento por el arranque. Son 3 puntos muy importantes para nosotros, más que nada por lo que nos estamos jugando y bueno, por la importancia que nos da empezar un torneo así de esta manera y en la cancha en la cual lo hicimos. Y no fue un partido más, jugando en Cancha Olimpia, necesidad que tienen ustedes, lo de Olimpia. Había muchas cosas en juego. Sí, la verdad que mucho en juego, más que nada para nosotros y de cara a todo lo que viene, empezar ganando contra un equipo que venía en levantada y de gran manera en su cancha, obviamente que es motivador y bueno, gracias a Dios pudimos lograr los 3 puntos y el objetivo de sumar en lo que es nuestra pelea. Y hay un desvío al córner en el ángulo, sacaste a Paiva. Sí, la verdad que pude ahí ayudar en algunos momentos al equipo cuando lo necesitaba. Obviamente para mí es importante ayudar y que las cosas salgan de la mejor manera posible, así que bueno, gracias a Dios pude responder y nada, y que Tacuary vuelva a sumar a 3 que es lo más importante y acá todos trabajamos para el equipo y para lograr permanecer en primera división a Tacuary. Terminado el partido y ahora estamos en contacto con NPI, Gaspar, te contamos también a vos, a través de la televisión, hubo charla, comentario en vestuario, terminado el partido, la victoria. Sí, claro, obviamente estábamos todos contentos, sabemos que logramos 3 puntos fundamentales, pero bueno, todavía no hemos logrado nada, solamente 3 puntos que son importantes, como te dije, por lo que significa el rival, por la cancha en donde jugamos. Hoy la verdad es que Tacuary con 3 puntos no se salva, sino tiene que seguir por este camino que empezó, corregir errores que hemos cometido, obviamente, como todo equipo que recién se está conociendo. Y bueno, sabiendo que el fin de semana que viene tenemos que redoblar esfuerzos para poder seguir consiguiendo los puntos que necesitamos. ¿Y el brazalete de capitán, cómo fue? Contanos. No, bueno, eso es una decisión del técnico. Y la verdad que le agradezco la confianza, es una persona que hizo mucho para que yo venga. Siempre estuvo detrás de la negociación, de convencerme, así que nada, agradecido por toda la confianza, por cómo se brinda conmigo, así que nada, lo único que espero es responderle dentro de la cancha que es mi trabajo y para lo que él me trajo. Muchísimas gracias por este tiempo, Gaspar, gracias por este tiempo.
Dale, gracias a ustedes y estamos en contacto para cuando quieran. Gracias. Gaspar Servio, Basaleta, capitán, ¿sorprendió o no? Así es, sí, un estímulo para él y sí, a mí por lo menos me sorprendió porque recién llegado ya a la capitanía en el primer partido. ¿Cómo anda Diego Ernesto? Súper bien, Arturo. ¿Ustedes? Bien, señor. Saludos a mesa. Saludos para todos. ¿Bien? Sí, súper. Luciano. Sí, Taylor. Sí. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Estamos hablando del que invadieron la cancha, los hinchas de Cerro, los barras, y hablamos con Taylor, porque eso fue para el equipo de Cerro. Pero desde afuera, ¿cómo siente Taylor, el técnico de Guaireña? Primero me sorprendí y no entendía por qué el árbitro paraba el partido, porque estábamos justo mirando para el lado donde estaba la pelota, me parece que estaba justo en el otro arco y no entendía qué había pasado. Después cuando veo a la gente dentro de la cancha, ahí me sorprendí y ahí uno empieza a pensar que puede pasar cualquier cosa, porque cada vez entraba más gente y no sabíamos qué iba a ocurrir. Gracias a Dios la gente entró por un corto tiempo y no agredió, no hizo nada, solamente ingresó y volvió a salir. Lo que te pregunto, Luciano, ¿vos pensabas que era el público de Cerro para jugadores de Cerro podía desatarse de otra manera? Sí, en ese momento sí, pero bueno, uno tampoco sabe cómo puede reaccionar la gente, si era contra los jugadores de Cerro, si era contra nosotros. Fue un momento muy inesperado donde a uno lo invaden un montón de pensamientos porque no sabe qué va a ocurrir, si iba a entrar mucha gente, si se iba a seguir jugando, si volvían a entrar. Fue un momento muy difícil y raro. Luciano, ¿te asustaste mucho? No sé, uno empieza a pensar en todas las variantes que pueden llegar a ocurrir. Vuelvo a repetir, uno está tan metido en el partido que está todo el tiempo mirando el juego y de repente que aparezca una situación como esta totalmente ajena a lo que es un partido de fútbol, es difícil tener la cabeza fría o estar preparado para pensar con claridad de lo que puede llegar a suceder. Bueno, está bien, pero de todas maneras son momentos y momentos que hay que estar en la mente de uno, ¿no? Sí, bueno, pero vuelvo a repetir, gracias a Dios el partido pudo finalizar. ¿Cuál de los 3 goles gritaste más? ¿O festejaste más? No, creo que no festejé ninguno. Sí, el tercero, bueno, te da una cierta tranquilidad, pero bueno, sabiendo el equipo que teníamos enfrente, no había momento donde nosotros pudiéramos bajar la intensidad, la concentración. Teníamos que hacer un partido muy alto en todo sentido para poder ser competitivos. ¿Consciente lo que significa te preguntaron ayer, te repreguntamos ahora, te volvemos a preguntar ahora, histórica victoria de Guaireña sobre Cerro la primera vez? Sí, es muy importante para nosotros comenzar el torneo de esta manera, para ganar en confianza. Habíamos tenido unas 3 semanas de preparación muy buena, pero no habíamos podido hacer ningún amistoso porque las cargas de entrenamiento eran muy altas. Preferimos darle prioridad a los entrenamientos por sobre los amistosos, entonces no sabíamos cómo íbamos a responder, teniendo en cuenta también que el comienzo del torneo era con un rival tan grande. Gracias a Dios los jugadores han puesto mucho de esfuerzo, mucho de atención, y eso nos permitió poder desarrollar el partido y conseguir una victoria. Esto tiene que ver con lo que decía el técnico Luciano Taylor. ¿Y lo de Libertad cómo ven ustedes para el jueves, Ernesto Diego? Tigre. Yo creo que tiene más equipo, que tiene más presupuesto, que tiene mejores jugadores, pero en la cancha se ven los pingos, dice, ¿no? Así que no es fácil. Y nos decía Dictore que no hay lesionados, ¿no? No hay lesionados. A la espera del partido. Y ayer quedó Dictore como diciendo, y perdió Olimpia, perdió Cerro, rivales directos en el clausura. El jueves, Tigre, contanos. Pues nuestro partido. Ahí tenemos que, ahora estamos enfocados plenamente en eso. Hoy se movilizaron los muchachos, estamos bien, gracias a Dios no hay lesionados, estamos preparando ya para ese partido. ¿El ambiente bien? Bien, bueno, estamos trabajando bien, creemos que vamos a hacer una buena presentación. ¿Cómo ves la derrota de Olimpia y la derrota de Cerro? Y realmente me llamó un poquito la atención, ¿verdad? La verdad que no esperaba, que si bien no venían tan bien, no esperaba que tropiecen así, pero bueno, va a ser así. El campeonato va a ser complicado, va a ser duro, porque los equipos todos pelean por algo, entonces es más difícil, ¿verdad? Pero
pero no deja de llamar la atención. ¿Y qué es lo que más te llamó la atención de los dos? ¿Te llamó más la atención Olimpia o te llamó más la atención Cerro? No es solamente el resultado, ¿verdad? El resultado puede darse de repente como una circunstancia de un partido, ¿verdad? Me llamó la atención el rendimiento de los ahora, bueno, realmente no llena la expectativa que supongo también de la gente de esos clubes tendrán, porque al final de cuentas trabajan para eso, se sacrifican, yo sé, hay un trabajo fuerte el que se hace y bueno, muchas veces los resultados no conllevan y la gente se pone nerviosa y presiona mucho, crea problemas y bueno, no es el mejor ambiente para solucionar los problemas y tomar decisiones, ¿verdad? Que hay que tomarlas. Cuando hay crisis así, sobre todo de resultado o de rendimiento, sobre todo cuando no se dan uno planifica todo durante el año, ¿verdad? Y de repente no se dan las cosas como figuran en los papeles, ¿verdad? Y bueno, y empiezan las presiones, empiezan los apurones, los ambientes, y bueno, y siempre es más difícil tomar decisiones que de hecho hay que tomarlas bajo presión, ¿verdad? Siempre es mejor hacerlas con tranquilidad y bueno, pero no siempre se consigue eso. Hay que estar preparado y bueno, es función de los dirigentes y sabemos que es así, pero son momentos que después pasan y todo vuelve a la normalidad. Bueno, pero sacando Libertad 3 puntos de ventaja sobre Cerro y Olimpia. Sí, es importante, ¿verdad? Empezar así, sobre todo empezar ganando, teniendo en cuenta que teníamos este partido también de Copa, entonces el ambiente es diferente, se entrena diferente, el ambiente entre los jugadores se nota más distendido después de victorias, ¿verdad? Entonces se puede esperar un rendimiento mejor en esos partidos. Cerro Porteño tiene que cambiar de entrenador, tiene muy mala Solar. Tiene muy mala Solar, lamentablemente. Tiene que cambiar de entrenador Cerro Porteño, no tiene que seguir Saba. Sí. ¿Qué es lo que influye en tu mente, Giorgio, para que Cerro cambie? ¿Qué es lo que le perjudica a Saba? El mal debut que tuvo. El mal debut, mal ingreso al equipo. No fue en buena fecha. Vos sabés que le odio a ese señor. No le quiero tampoco. Vos sabés cómo recé para que pierda ese partido último. Dije, no niego, dije que pierda y así como él le echó a mi hijo de ahí, así se le va a echar también de Cerro, digo. 2-3 partidos más y se va también. 2-3 partidos más y se va también. Primero pedirle disculpas a la gente porque siempre nos alentó, siempre nos apoyó. Voy a querer lo mejor para el club siempre porque me han tratado muy bien y que sea lo mejor para el club. Gracias. Ernesto Diego Edgar habló primero el astrólogo amigo tuyo. Giorgio Armas. Armas que había dicho Ernesto Diego que la astrología, que el número no le favorecía a Saba. El número del día del debut tenía una mala solar. Mala solar, decía Ernesto Diego, ¿sí? Sí, pero para mí, o sea, Diego piensa una cosa, para mí el problema no es el técnico, el problema son los jugadores y el departamento de fútbol, que son los que contrataron la mayoría de los jugadores, que no funcionó ninguno. Bueno, esto decía el astrólogo, ¿cómo se llama el astrólogo? Giorgio Armas. Giorgio, y la señora, la mamá de Sergio Díaz, ya decía, molesta porque le desvincularon a su hijo, dijo lo que dijo. La señora Miguela. La señora Miguela. Esto tiene que ver con la astrología, con el mundo. ¿Vos crees en esta cosa, Ernesto? No. No. Bien, no quedamos todos. Absolutamente no. ¿Vos, Diego? No, tampoco. Tampoco. Ernesto, ¿vos sabés quién es el que era técnico de Benfica? Goodman. Goodman. ¿Sabés quién es Goodman? No Ernesto. tengo mucha información. No tengo mucha información. ¿Cómo? No tengo mucha información. Lee, hablando bien en serio, y no es joda, lee La Maldición Goodman. Ah, eso sí. No. ¿Supiste la Maldición Villanueva? Sí. ¿Y la Maldición Villanueva? Nunca más van a ganar nada, le dijo. Nos van a jugar final y tampoco van a ganar. Sí. Benny Goodman, que era el técnico en el 61, 62, Barcelona, Real Madrid, tenía 200.000 socios. ¿Y sabés la historia de la Maldición Villanueva? No. Bueno, después te vamos a contar. ¿Hay tiempo o no hay tiempo ahora? ¿Vos qué pasa, niño? ¿Estuviste con...? Y ayer salió la maldición de Miguela. La madre de Sergio Díaz. Otra maldición. Y sí le dijo, pero está bien, se respeta. ¿Vos crees, niño? Sí. Claro. Pero ella está dolida, ¿se entiende? Está dolida, es su hijo. Vos sabés que le odio a ese señor. No le quiero tampoco. Vos sabés cómo recé para que pierda ese partido último. Dije, no niego, dije
que pierda, y así como él le echó a mi hijo de ahí, así se le va a echar también de Cerro, digo. 2, 3 partidos más y se va también. 2, 3 partidos más y se va también. Para vos también, Ernesto, porque no creen la señora. No, está dolida, digo, o sea, lo dijo de un sentimiento, no lo dijo de un punto de vista astrológico. Pero rezo para que se vaya, dijo. Sí, bueno, pero no, Dios tranquilo. Ya empezamos ya rápido, ya empezamos. Bueno, listo. Ha sido un gusto, Ernesto, Diego, ¿sí? Una pregunta para la mesa. ¿El problema fue el técnico o son los jugadores? Porque todo en Cerro de dirigencia. En Cerro es de arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo. Y tiene que mejorar y tiene que hacer una estructuración. Hay un comunicado de Cerro muy fuerte ayer, cerca de la medianoche. Sí, pero no hay autocrítica ahí. Hay un bueno, eso a ustedes le tienen que entrevistar, llamar a Zapá que nos atienda, o Diego, Ernesto, Edgar, y vamos a agradecerle si podemos hablar con Zapá, hablen con Ariel Martínez, hablen con Víctor Agüero, hablen con... Van a Petengil. A ver si podemos hablar con lo que dice Ernesto y los compañeros. Chao, Ernesto, chao, Diego. Un abrazo. Gracias, vamos a hablar un poco con Petengil si podemos. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te llevan las mejores promos. Almorzar por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. ¿Sabés lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Este domingo 1.600 millones en premios, 2 Hyundai HB20, 150 millones. Un Jeep Commander, premios en efectivo, una Toyota Rush, 1.700 millones. CNT, por Un gusto hablar con Gustavo Costa. Gerardo hizo el trabajo de hablar contigo, Gustavo, y estás en línea. ¿Cómo te va, Gustavo? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien, Tanto tiempo. ¿Cómo andás, Gustavo Costa? Contanos, la selección boliviana debutan ante Brasil y después Argentina. Sí, 2 partidos fáciles nos tocaron. Sí, no, bien. Estamos acá instalados y bueno, trabajando, viendo todo y bueno, la verdad que contento, ilusionado, hemos hecho un gran progreso, me parece, en los últimos partidos, y la verdad que contento por los jugadores nos encontraron lo que nosotros queríamos, se dieron cuenta rápido y bueno, por ahora siguiendo trabajando y bueno, tratar de empezar con el pie derecho. ¿Y cómo anda con Pablo Escobar? Bien, Pablito, bien, bárbaro. Sí, estamos bien, siempre en comunicación constante, nos juntamos siempre. Él también está haciendo un trabajo maravilloso, la verdad, un trabajo espectacular. Estamos siempre en contacto, siempre nos juntamos en casa, ahí, porque se recorre todo Bolivia buscando chicos y bueno, por eso te decía que está haciendo un trabajo muy bueno. ¿Y la sede dónde tienen ustedes de trabajo, Gustavo? La base, el PC. Sí, la base la tenemos siempre, por ejemplo, no tenemos un lugar nosotros como tienen todas las selecciones, un lugar de entrenamiento. Es en La Paz y nos juntamos mucho en La Paz y en Santa Cruz. En Santa Cruz más porque donde entrenan más la sub-15, la sub-17, la sub-20, lo hace más acá. Pero después los 2 lugares donde más estamos es en La Paz y en Santa Cruz. Y con esta excelente trayectoria que tenés partiendo de Racing, Guaraní, Alianza Lima, Cerro, Racing que volviste, Olimpia, Alianza Lima que nuevamente estuviste en el fútbol árabe, en Barcelona de Ecuador, Independiente Santa Fe, Atlas de México, Colombia, Arabia Saudita, Guaraní, y ahí lo tuviste a Jorge Morel, que está para venir en Cerro. ¿Cómo lo ves a Jorge vos? Pasado el tiempo seguís su carrera, hablas con él, ¿es más volante central o zaguero central para vos? Volante central, a mí me gusta más volante central. Nosotros lo pusimos, ¿te acordás cuando nosotros llegamos a Guaraní? Nosotros después, porque bueno, nos faltaba un central, tratamos de ubicarlo ahí, pero yo pienso que después, y empezamos perdiendo, me acuerdo, los dos partidos, los primeros 2 partidos, y después que empezamos a poner de volante central, la verdad a mí me gusta mucho como volante central. Sí, sigo la carrera de todos sigo la carrera. Constantemente hablo con los que puedo, pues llego a hablar. El otro día
lo hablé a Gaspar, lo felicité también por el partido que ganó Olimpia. Sí, siempre uno está, vos sabés cómo soy yo, son como hijos míos después quedan durante la vida. Y con relación a Gaspar Servio, ¿qué te dijo él? Contanos. No, está contento. Estaba decaído, que habíamos hablado mucho después que le pasó lo de Rosario, había empezado como titular, después perdió titularidad y nosotros siempre tratamos de darle ánimo, fuerza. Sabemos que va a ser papá y yo le dije, tu hijo te va a traer grandes cosas. Y bueno, y después salió lo de Tacuarí y lo felicité porque lo vi, anduvo muy bien. Pero bueno, la verdad que estamos muy contentos y él está también muy entusiasmado. Y bueno, Gustavo, y con relación a Jorge Morel, que sabe que viene a Cerro. Sí, por eso te decía, de Jorge, si me decís dónde para ponerlo, yo digo, para mí me gusta más como volante central. Volante central, para Gustavo Saba, que vos lo tuviste, es más, volante central, Gustavo Costa, para Gustavo Costa es más, volante central que zaguero central. ¿Sabés que viene para Cerro? ¿Y sabés lo de Cerro ayer que se fue Saba? Sí, lo vi el partido ayer, de Cerro. Y después... Veo todo. Veo todos los partidos. Vi que cuando entró la gente también, un momento difícil, ¿no es cierto? Gracias a Dios no pasó nada grave, ¿no es cierto? Pero tiene jugadores Cerro como para recuperarse y levantar, me parece. Y son esos partidos también que la pelota no quiere entrar, ¿no es cierto? Son esos partidos que te sale todo al revés. Bueno, pero no justifica. ¿Vos estás justificando qué, Gustavo? ¿Sabés que Saba se fue? Pero invasión de público, de inconformidad, cántico, eliminado de Copa Libertadores, sin posibilidad sudamericana, momento crítico de Cerro. Sí, es un momento difícil. Es un momento difícil, es un grande y los grandes tuvo muchas cosas, ¿no es cierto? Y ayer el problema, por eso digo que el gran problema también, aparte, es de que la gente entró a la cancha, ¿no es cierto? Es un tema muy duro. Pero como te dije antes, yo pienso que el Cerro tiene jugadores como para poder levantarse. Y más tarde, Guaraní con los compañeros, aprovechando a Gustavo Saba. Te pregunto una cosa, Gustavo. ¿Qué significó Gustavo Costas? ¿Qué significó Gustavo Costas para vos, Cerro, en tu vida? Creo que fuiste récord con Troglio, o récord de tantos partidos seguidos. Sí, yo digo siempre, fue un momento muy hermoso. En Cerro, un momento hermoso. Aparte, yo tuve en Cerro una camada que, aparte de ser jugadores, eran hinchas de Cerro. Habían salido de ahí y fue hermoso. La verdad que yo siempre lo digo, esto no es para quedar bien con uno o con otro. Yo tuve, y gracias a Dios, he pasado momentos bárbaros, como pasé en Alianza, en Independiente Santa Fe, en Guaraní, y el cariño de la gente me quedó siempre. Y yo digo que siempre lo de Cerro, lo que recuerdo es la camada que tuvimos, porque era una camada que eran más hinchas que los hinchas. No sé si me entendés. Eran impresionantes. Es decir, estaba Julio, estaba Walter, Frete, Sasá, estaba Sasá, estaba Achu, Mingo, Cristal, eran todos pibes que salieron de ahí. Y eso es lo que más me gusta más a mí, porque yo como jugador, cuando fui jugador, yo soy fanático de Racing, sigo siendo hincha de Racing, fanático, y yo quería jugar siempre en Racing, nada más. Y yo me veía muy representado por ellos, porque yo lo veía con las ganas cuando jugaban contra Olimpia. Eran chicos que querían el club, y logramos cosas importantes. Logramos el campeonato después invicto, después de 80 años que no se ganaba un campeonato invicto, y con todos jugadores del club, pues no sé si te recordás, se nos habían ido casi todos los jugadores. Y con una camada nueva ahí, con Carlitos Báez. Por eso digo que la verdad tiene un recuerdo hermoso.
Y bueno, y te hago la última pregunta y después los compañeros de Gustavo, porque es difícil hablar contigo y te entendemos. Estás al frente de la selección boliviana, estás en la clasificatoria. ¿Quiere decir que en tu vida Cerro significó muchísimo? No te pregunto Olimpia porque para vos es Cerro. Cerro, si hacemos el tema Cerro Olimpia, es Cerro. En Cerro pude todo, en Olimpia no me fue tan bien, entonces lo de Cerro, eso seguro. Lo de Cerro pasamos 2 años y medio hermoso. Hasta que renunciaste en Cerro, Gustavo, vos renunciaste en Cerro. Sí, porque Pete me metió la macana. No sé si te acordás, pero no. Pete y la macana, sí, no, igual tengo la verdad es un gran reconocimiento a Pete y un gran cariño. ¿Y qué hizo Pete aquí? Y te acordaste, ¿no te acordás, Arturo? Hablamos nosotros, Dani Maciel estaba, golpeó tu puerta. Cerro Palmeiras. Que justo que Racing, no, fue que Racing se había quedado sin técnico y bueno. Sí, tenés razón. Y me tuve que ir por eso, yo no había arreglado con Racing nada. Y bueno, son cosas que ya pasaron, pero bueno, yo no me quería ir en ese momento, me pasa que él justo salió de Racing y bueno, me tuve que ir, pero ya pasó el tiempo ese. Pero no, en Cerro hemos pasado un momento divino con la gente, con todo, la verdad, hemos... y cuando ve a Cerro jugar, ¿qué genera en vos como técnico? ¿Qué genera? Es más que un técnico en Cerro, no sé si la palabra es la parte emotiva, la que te sacude viéndole a Cerro. No, me gusta ver, tengo un gran cariño. Como Guaraní, también a Guaraní lo veo siempre, bajo siempre, hablo con todo. Son 2 equipos que me marcaron, como te dije, lo de Alianza me marcó muchísimo, lo de Santa Fe, es el día de hoy, lo de Santa Fe, hasta los de la barra me llaman cuando están en la tribuna, Independiente. me hacen videollamada. Sí, son cosas que cariño, que yo digo siempre, más allá de uno que tiene la plata, todo, yo lo que mejor me llevo del fútbol es el cariño de la gente que me lo demostró y me lo sigue demostrando día a día, a donde estoy. Un segundo, Gustavo, agradeciendo a Gustavo Costas. Estamos hablando de Cerro, que era lo de Guaraní pendiente, selección boliviana. Hablamos de Jorge Morel, compañero. Sí, Gustavo, ya que hablábamos de Jorge Morel, aquí encontraba que apenas llegabas para tu último ciclo a Guaraní, le diste la capitanía a Morel. Incluso declaraste en algún momento que te sorprendió a su edad, porque en aquel tiempo tenía 21 años, la capacidad de liderazgo que tenía. Claro, sí, era un nene cuando llegué todavía para ser capitán, ¿no es cierto? Y él ejerció, aparte de ser un jugadorazo, es una persona espectacular, y eso es muy importante. Sí, y como decía Gustavo, hoy hablamos de un jugador que sigue siendo joven, 25 años, pero tiene una experiencia impresionante, la cantidad de partidos jugados, selección, fútbol argentino. O sea, hablamos de un refuerzo que estando bien puede ser muy útil para Cerro Porteño. No, seguro. Es un refuerzo para cualquiera, para cualquier club es un refuerzo bárbaro. Aparte, jugó en Argentina donde el fútbol... A mí me gustó que haya ido a Argentina porque, siempre se lo dije, porque necesitaba ir a esos países donde el fútbol es muy intenso, donde tenés que jugar a un toque, 2 toques, porque en la mitad de cancha no hay lugar ni tiempo para parar a la pelota y pensar. Para mí le hizo bárbaro ir al fútbol argentino. Y después, bueno, y aparte también jugó de líbero, con línea de 3, en la Copa, yo lo seguí mucho a Jorge. Gustavo, otro jugador por el que te quiero preguntar, que ahora retornó a Cerro, Cecilio Domínguez. Si bien es cierto, 6 meses nada más lo tuviste a préstamo en Guaraní, pero ¿cómo fue ese tiempo? ¿Cómo lo catalogás a Cecilio? Cecilio es un jugador, yo digo que siempre es un jugador distinto, que no pudo, y yo pienso que tenía mucho más, que tiene mucho más para dar, porque también no es viejo, es joven, y yo pienso que es un jugador que tiene mucho más para dar, es decir, dio mucho, pero yo pienso que tiene muchísimo más para dar. Es un jugador con una calidad impresionante, tiene mano en el 1 contra 1,
Así que yo pienso que es un jugador que todavía tiene muchísimo más para dar. ¿Eso pasa quizás por su propio carácter o el técnico tiene que arroparlo bien como para hacerle sentir bien, te parece? Y lo que pasa es que los técnicos tienen que ser importantes en eso. Los técnicos tienen que ser importantes en sacarle lo mejor al jugador. Eso es importante. Vos ahí es donde se ve la mano de los técnicos. Vos fíjate, Gallardo en River. Había jugadores que llegaron a River y después que los agarró él, los hizo volar y que dan mil veces más lo que dan. Por eso digo, siempre el entrenador tiene que ver mucho en eso, ¿no es cierto? En sacarle al jugador lo mejor. Saludarte, Gustavo. Hablando de la mejor versión, en estos momentos cuando estuviste en la selección boliviana, ¿llegaste a hablar con Moreno Martín en su paso por Paraguay, que no fue la mejor, Gustavo? ¿Te dijo algo? ¿Que por allí no utilizaron la mejor forma? ¿Qué te dijo él si llegaste a hablar de su paso aquí por Paraguay? No, hablé muy poco. Es decir, con Marcelo, además, estuve en Paraguay, lo fui a ver. Voy siempre a Paraguay. Y me junté con él ahí cuando estaba en Cerro, ahí, y bueno, no tuvo tiempo, no pienso que no se dio los minutos. Yo digo, no sé cómo jugaba, porque él viene a la selección y es impresionante lo que juega. Yo digo, ¿cómo no jugaba? No voy a hablar de si tenía que jugar o no tenía que jugar, pero yo lo vi y digo, qué bárbaro, porque imagínate que vino a jugar después, fuimos a Arabia en esta fecha FIFA, no, en la anterior, la de marzo, sí, y él venía sin jugar casi, porque no había jugaba 5 minutos, 10 minutos, y jugamos los dos partidos que jugamos, y él jugó los 90 minutos y lo hizo con una clase, una categoría espectacular. La verdad, y yo no sé cómo no, yo decía, ¿cómo no jugar? Pero bueno, eso después el técnico lo decide. Uh-huh. O sea, juegan para y por Moreno Martín cuando es la selección, Gustavo. ¿Cómo? Juegan para y por, o sea, pasa mucho la pelota y el juego también por Moreno Martín cuando es la selección boliviana, inclusive jugando en este amistoso, como decías. Sí, no, pues yo te digo, lo de Marcelo, a mí, Marcelo juega los 90 minutos, deja todo, es un jugador que de espalda es muy difícil sacársela, y es un goleador. Imagínate, nosotros vimos allá y en los dos partidos, bueno, de los dos hizo un gol, tuvo pase de gol también. La verdad que a nosotros cada vez que lo traemos nos responde siempre. Bueno, Gustavo, estamos cerrando esta charla, no queremos robarte mucho tiempo, estamos recibiendo mensajes, los hinchas de Cerro dicen, volvé Gustavo, ¿qué le decís? Les mando un fuerte abrazo y siempre yo digo siempre que fueron momentos muy lindos, no hago para quedar bien con uno, con otro, como le dije, son cosas que me quedan marcadas, te quedan marcadas de por vida, y el cariño de la gente, como me brindaron, como me brindó la gente de Guaraní, la de Santa Fe, la de Alianza, la de Barcelona. Yo pienso que la verdad que tengo un gran cariño, y como dije antes, me sentí identificado mucho por la pasión que tenían los chicos, ¿no es cierto? Y me sentí muy identificado con ellos. Hablando de los chicos, Matías Segovia, Botafogo, Gustavo. Sí, y yo pienso que le va a venir bien, Es un chico que nosotros yo lo hablaba todo y siempre, que para poder sacarlo, para poder que el chico se lo trate diferente. Nos pasa acá en Bolivia, hay muchos chicos que yo tengo a Miguel Tercero, que juega casi de titular en la selección, y no jugó, jugó muy poquito en el Santos, y lo damos ahí porque tienen más herramientas y tienen, ¿cómo te puedo decir?, otras cosas para poder hacer crecer al chico. Y bueno, Gustavo, estamos con Gustavo Costa, tu primer club en Paraguay fue Guaraní, lo está diciendo vos con mucho cariño, para que no vaya a hacerlo con relación a esto, lo de Cerro y Guaraní, lo de Olimpia y tu presencia pasa como un plano secundario. Y finalmente, Gustavo, no sé si es la palabra secundario, pero no es lo que fue Guaraní Cerro, lo está diciendo vos. Gustavo,
¿Te advirtieron después de tu charla, de tu conferencia con los problemas de logística en la Federación Boliviana? ¿Qué te dijeron los dirigentes cuando cuestionaste cancha y otras cosas? No. Yo, lo que pasa es que, Arturo, una cosa que viste cuando hablas así, y después los que recortaron recortaban, viste cómo se hace ahora. Cuando te recortan lo que estabas diciendo vos y lo ponen en pedacitos, entonces queda como dije mal. Yo no hablé mal, yo dije bien más. Hablo con el presidente constantemente, con ellos, y yo le dije que nosotros teníamos todo, que no tenemos que poner excusa el día de mañana, porque yo sé dónde vine, yo sé las carencias. Nosotros no tenemos lugar para entrenar, para que no tenemos un predio como tienen todas las selecciones, ¿entendés? No tenemos, y yo lo que dije que no tenemos que poner como excusa nada, porque nosotros sabemos dónde vinimos. Nosotros tenemos que estar al 100% y tratar de hacerlo mejor y tratar de que vayan progresando, que las canchas progresen. Siempre hablo con el presidente, porque nosotros no tenemos, no tenemos, por ejemplo, muchos jugadores en el exterior, como tienen todas las selecciones. Nosotros tenemos el 97,9% de los jugadores jugando en Bolivia. Entonces, ¿qué pasa? El fútbol se hace muy lento, ¿no es cierto? Porque si las canchas no están buenas, se hace muy lento. Cosa que pasa en Paraguay a veces. Yo lo escuché a Garnero el otro día que lo decía el Dani. Sí. Se te hace muy lento. Entonces, yo tengo todos los jugadores de acá y yo tengo que ir a competir con selecciones de Brasil, de Argentina, de Colombia, que tienen en las primeras ligas, porque todos tienen la primera liga, y ellos juegan a otro ritmo. Y yo, ¿cómo le incorporo el ritmo? ¿Entendés a lo que voy? Sí. Entonces yo dije, para que seguís creciendo, es decir, lo que dije yo no es que tengo que poner, es decir, yo lo que estoy diciendo es, tenemos que lograr eso, ¿entendés? Lograr de crecer. Yo sé que para crecer, lo único que sirve en el fútbol es los resultados, tenés que ganar, para que después tengan bola. Pero bueno, yo hay algunos, lo que pasa es que hubo periodistas que cortaron la nota y cortaban, entonces parecía como que yo me estaba quejando, que me estaba tirando mierda, pero no, al contrario. Yo vine acá y yo sé dónde vine, yo sé las carencias que íbamos a tener y no tengo como que poner como excusa nada. Y bueno, Gustavo, el calendario, tras esta aclaración que lo estás haciendo, viene Brasil, septiembre, viene Argentina en septiembre, Bolivia de local contra Argentina en La Paz, local Bolivia contra Ecuador, y después en Paraguay, Bolivia. Paraguay. Y sabrá que Paraguay va a debutar ante Perú en Ciudad del Este, no en el estadio de los Defensores del Chaco, Gustavo. Así que cuarta fecha, octubre, te tendremos por acá, Gustavo. Me tendrán por ahí, sí, no, ya sé. Muchos amigos ya me invitaron al asado, pero no voy a poder salir porque estoy concentrado. Y se entiende. Bueno, Gustavo, un abrazo del aire, gracias, Gustavo. Abrazo para vos, Arturo, y un abrazo ahí para todos. Gracias, muy amable. Gustavo Costás. No, cállate, Arturo. Eso me dijo Gustavo un tiempo. No, cállate, Arturo. Se le iba a llevar el guaraní, el volante a la derecha. Ah, Edgar González. Y él salió y dijo, callate. No, callate, Arturo. Renova tu descanso con la promo aniversario de Super Espuma, 40% de descuento real. Si sos de los primeros 100 en comprar un somier, participás por la renovación de las camas en tu casa. Más info al 0974-2020-25. Visitanos en redes sociales. Super Espuma, viví más despierto. Lo dijo quien no tuvo, Gustavo Costa. Volante central, Jorge Morel, en Cerro Porteño. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Andá y divertite y sé un ganador con Vivan, abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida ya número 11, edificio Vivant. Seguinos en redes como Casino Vivant. Vivant, la vida es un juego. ¿Qué querés, Gustavito? Hola, Arturo, ¿qué tal? Hola, Víctor. Hola, niño. Hola, Gustavito. No puedo hablar mucho porque me pica la nariz, así es que voy a ser conciso. Aparte me puso... Y no le vayas a saludar a Darío. Sí, le saludé ya hace rato. ¿Y qué es lo que querés decir? Pasillos. ¿Y qué querés decir? No, que me puse romanticón por lo que dijo Gustavo Costas. Sencillamente brillante. Por poco y no dijo... ¿Qué te pasó, chique, que no lo pusiste? ¿Te dejó dejaste escapar una lágrima? Sí, brillante la pregunta, niño. Solo eso quería decir. Me pica la nariz, no puedo hablar mucho y aparte me puse romanticón cuando hablaron de Moreno. ¿Escuchaste a Moreno Marte ya? Sí. Entrega todo, digo. Tanto le querés, veo.
Futbolísticamente sí. Y lo extraño. Hasta luego. ¿Futbolísticamente te enamoraste de él? Sí. Desde la primera vez que lo vi jugar. ¿Amor a primera vista futbolísticamente? Bueno, vos ya sabías su historia. Sí. Pero no niego, Arturo. Lo extraño. Ojalá, verá. Es más, quiero pedir permiso al comité Paraguay-Bolivia. ¿Qué? Y para irlo a ver. No, está loco. Vení a Bristol y aprovecha la mega oferta por aniversario y descuentos especiales por los 43 años con los mejores precios del país sin entrega inicial. Puedes ganar una fabulosa Amarok Full Equipo 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 1253. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. ¿Con quién está hablando la dirigencia de Cerro para separar jugadores? Con el técnico. No puede separar si no habla. No son, estos que son de primera. Deben estar en contacto. Sí. O a lo mejor no pasa nada y todos quedan. Jugá y ganá en Slot del Sol Casino Online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugás gratis en el Happy y Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol Online. No habla Diego Gavilán de la selección sub-20, Gerardo. ¿Proba? Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Seguinos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. 13 puntualmente. Todos los lunes puedes cargar la calidad de los combustibles de Shell con 20% de descuento con tarjetas de crédito Itaú. Ingresa a las redes sociales de Shell y entérate. Shell, precios bajos, calidad superior. 13 puntualmente. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado desde $13.900 bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar sea representante oficial de Fiat en Paraguay. Gustavo Costa estuvo en el 2001 al 2003 en Guaraní. Y después estuvo en Guaraní 2021. Un gran viaje empieza con un gran beneficio. Visión en alianza con Gol Líneas Aéreas, 18 cuotas sin intereses con tarjetas Visión y 10% de descuento con Signature Black. Visión, más digitales, más humanos. Ese reporteño tuvo Gustavo Costas en del 2005 a 2007. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. 2008 tuvo Gustavo Costa en Olimpia. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumotair, 150 días de garantía contra daño accidental. Kumotair, encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Ocurre que después del comunicado de ayer, ¿qué va a hacer Cerro si no lo saca? Varios jugadores, dice. Sí, hablando. ¿Cómo queda? En condiciones de transferir en las próximas horas a varios de esos jugadores que hoy integran el plantel. Plantel de primera hablamos. Sí, de primera, ¿Cómo queda la dirigencia si no toca nada después? Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmayflores.com. Regala BMyFlores. ¿Sufrís de acidez y reflujo? Probá Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país. Y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribí al WhatsApp 09814344771. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Primer día de práctica del Tata Martino ya con el Inter de Miami. Dicho sea de paso, ¿cuándo será la presentación de Messi? El 16 de julio. Presentación oficial de Messi en la MLS en el Inter de Miami. Si hablaron con Gavilán, ¿conoce la casa? Traer un extraño, aunque no conozca nada, es difícil.
Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. 13-3. Carga Supra 95 aditivada de Copetrol, más octanos, mejor precio. 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor. Todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Copetrol. Vamos. La victoria trinidense de local. Luqueño no ganó. ¿Quién no ganó otro local? Aún cancha nuestra Resistencia, ¿dónde jugó? Resistencia en cancha de Guaraní. Pero no ganó siendo local. ¿Y exactamente. Y después... El local que ganó fue Libertad. Solo el que ganó Libertad, porque después todo... Trinidense. 2 de 6. Y otro detalle, se descentraliza el fútbol en Encarnación, Ciudad del Este y Mallorquín la próxima Y fecha. Villarrica. Y Villarrica, 4 de 6. Erimar tiene todos los accesorios para sacarle el máximo provecho a tu vehículo: parlante, pantallas multimedia, carpas, alarmas y más. 20% de descuento. Erimar, lo que la fábrica no te dio. ¿Ningún jugador de Olimpia en conferencia? No, avisaron que no iban a hablar al salir. No, que no intentemos. Porque los jugadores decidieron. Pasa que la sala de conferencia está al lado del pasillo y generalmente cuando se da una situación tenemos un tiempo ahí. Pero habló para la TV, ¿verdad? Al final, el único. Sí, claro, el único. Después no. ¿Quién habló para la TV? Y habló. Me agarró una laguna mental. ¿Quién habló para la TV? Me quedó la duda. ¿Quién quedó para la TV a hablar al final? Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lacto Holanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lacto Holanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Mateo Gamarra. ¿Y Costa habló con Servio? Sí, habla permanentemente. Dice, con Servio y con varios de sus jugadores. Para mí, decía. Sí. No nos esperamos ahora por el comienzo, pero bueno, ahora toca trabajar con cabeza fría y pensar lo que va a ser el próximo fin de semana. Se hizo un buen primer tiempo, pero no se pudo reprisar en el segundo, Mateo. Sí, creo que en el segundo tiempo también nos esforzamos mucho, pero desafortunadamente no entró el segundo gol y ya no lo pudimos convertir para empatar y después dar la vuelta. Bueno, y ahora no queda que trabajar, planificar lo que va a ser el partido el fin de semana. Sí, como siempre hacemos, ganando, perdiendo, empatando, siempre tratamos de entrenar de la mejor manera en la semana y ahora toca entrenar el doble y repetir esto el próximo fin de semana. ¿Es preocupante debutar así? Esto nosotros vamos a sacar adelante nosotros mismos, pero no nos esperamos este resultado, pero bueno, ahora toca trabajar el doble y como te dije, revertir el próximo fin de semana. Creo que Carlito Guyari te felicita, a vos o Gustavo Costa. A vos, porque dijiste callate, Arturo, lo pusiste recién. Le dice un genio Gustavo, dice, no habrá sido por Gustavo Costa, por vos, ¿verdad? Por los dos. Pufa Energy con ginseng omega 3, vitaminas y minerales te ayuda a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad ético. 13-6. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña La Plata. Queríamos hablar con Jorge Ortega. Primero festejó el gol como se entiende, exteriorizando todo, y después dice como pide disculpas, pero ya fue dando la vuelta. No fue la espontaneidad del gol. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. 13-6. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarber oficial. Hoy tenemos intermedia, ¿verdad? Sí, 2 partidos. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión y nos habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. Ya hay cuenta regresiva. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato, 60 modelos en oferta permanente. Precios de remate en artículos seleccionados, hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Comunicate al 0972-555333. Cantabria S.A. Rubio Ñu, 3 de febrero, hoy a las 17 intermedia. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Dice que Gavilán tuvo en el debut de Chulín, marcó un gol. Dirigió Gavilán ese partido. Ante Guaraní, sí, 1-1.
Asado y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. 13-8. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. La Liquiban de Electroban está de regreso. 31 sucursales con los mejores precios al contado y crédito. Ingresa a electroban.com.py y conoce todas las promos. Electroban, mejorando tu calidad de vida. De repaso de partidos, hoy juega Santani ante Pastoreo a las 19:15. Santani necesita la victoria para meterse en la pelea. Hoy está quinto con 27. De ganar puede llegar a 30 Santani. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Envía algo de Mendoza. ¿Quién juega en Mendoza hoy? Pues esto es viejo, no sé por qué envía. Con el Sol Seguro puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. De los paraguayos habló de Morel, habló de Matías Segovia, de los argentinos habló de Servi individualmente. ¿Y a quién se refirió? Me ha gustado Costa. Cecilio Domínguez. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad